Como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, estamos orgullosos de acoger esta importante visita el día de hoy. El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz de 2016, Juan Manuel Santos. Con usted, presidente, inauguramos el primero, que esperamos sean muchos, Diálogos de la Memoria. Una de las actividades que realizaremos este año al conmemorarse los 50 años del golpe de Estado en Chile, hecho que no solo marcó a nuestro país y nos fracturó como sociedad, sino que fue un hecho muy relevante para la comunidad internacional que hoy también se hace parte desde los distintos países. Desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos somos parte del llamado para invitar a todas las personas de manera transversal a comprometerse con el cuidado y respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos, poniendo siempre por delante el diálogo y la paz para la construcción de nuestra sociedad. En esa misma línea, como museo, tenemos el sentido de responsabilidad y la disposición de ser parte de las iniciativas de participación ciudadana del proceso constituyente y que hoy sigue su curso a través de la reciente inaugurada Comisión de Expertos y del próximo Consejo Constitucional. Juan Manuel Santos fue presidente de la República de Colombia entre el año 2010 y 2018, periodo en el que impulsó importantes mejoras sociales y económicas y fue uno de los impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Antes de ser presidente, fue ministro de Comercio Exterior, de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, cargo a través del cual asumió un importante liderazgo que llevó a la guerrilla de las FARC a sentarse en la mesa de negociaciones. Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos resolutos y valientes para poner fin a la guerra civil del país de más de 50 años de duración en Colombia. Además, por su constante preocupación por impulsar políticas ambientales y de protección a la biodiversidad de su país y combatir el cambio climático. Fue galardonado con la Medalla Internacional del Kew de Royal Botanic Gardens y el Premio Theodore Roosevelt de Wildlife Conservation Society. Actualmente es el fundador y presidente de la Junta de la Fundación Compás, que creó para promover la paz y proteger el medio ambiente y luchar contra la pobreza, principalmente a través del liderazgo. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos y hacernos un espacio en su agenda. Y lo entrevista o conversa hoy en día junto a nosotros Paula Escobar Chavarría, periodista y columnista de opinión del diario La Tercera, conductora y panelista de CNN Chile, fundadora y directora ejecutiva de la Cátedra de Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales y profesora titular de esta universidad. Ha publicado 10 libros, entre ellos Yo Presidente, en el que entrevistó a los 5 primeros presidentes chilenos después del retorno a la democracia. Ha ganado el premio Lenka Franulich a la periodista más destacada, el premio de periodismo de excelencia en la prensa escrita, la BBC la eligió el 2015 como una de las 100 mujeres inspiradoras del año y fue electa Young Global Leader del World Economic Forum y Yale Work Fellow. Muchas gracias. Al final vamos a tener espacio, espero, para algunas pocas preguntas del público, así que esperamos que ahí nos levanten la mano y les vamos a entregar un papel para que las escriban. Inaugurando estos diálogos de la memoria aquí en el museo y también dando inicio a estas reflexiones que vamos a tener este año en Chile por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que sin duda van a ser un momento en que los chilenos y las chilenas vamos a reflexionar sobre las lecciones aprendidas, el completo apego a la democracia y a los derechos humanos. Presidente, quiero partir preguntándole cómo usted decidió y por qué enfrentar este tema. El Comité Noruego del Premio Nobel dijo que le había dado este premio por sus esfuerzos por acabar con más de 50 años de guerra civil en su país, que costó la vida de 220.000 colombianos y desplazado a 6 millones de personas. Podríamos decir, un problema que se veía sin solución. Había antecedentes previos de otras autoridades, incluso usted también había intentado antes ver cómo esto se podía resolver. Finalmente, como presidente, decide, como decimos acá, tomar el toro por las astas y enfrentarlo. ¿Por qué decidió usted meterse en este, digamos, lo que se ve desde afuera, un tremendo problema? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Qué honor inaugurar los diálogos que en este momento para Chile son muy importantes. Vincular el golpe, la democracia,
con la discusión actual sobre una nueva constitución. Es una oportunidad única que tienen los chilenos para darle un ejemplo al mundo, que después de todo lo que sufrieron, después de todas las experiencias, se pueden unir y establecer unas reglas de juego que respeten las reglas democráticas y los derechos humanos. Eso lo necesita el mundo en este momento. Ayer se lo mencioné al presidente Boric y qué bueno haber coincidido en este momento con la inauguración de estos diálogos. ¿Qué me llevó a tomar la decisión en contra de muchísima gente, la mayoría? A mí me eligieron la primera vez en Colombia por ser un héroe de guerra. Yo era ministro de Defensa, muy exitoso, perdóneme la falta de modestia, ministro de Defensa, pero por eso mi popularidad subió muchísimo. Pero yo estaba convencido que si Colombia quería despegar, necesitaba acabar con ese conflicto que nos había desangrado durante tanto tiempo. Un incidente, o no un incidente, una experiencia para mí que fue muy importante, que me llevó a tomar esa decisión, fue una conversación que tuve con Nelson Mandela, Sudáfrica, cuando le entregué la presidencia de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Muchos años antes, yo llegué a Sudáfrica, supuestamente yo era a Mandela, que era presidente en ese momento, por la tarde, prendí la televisión surafricana y vi algo que me pareció increíble, y era la transmisión en vivo de las víctimas de la guerra en Sudáfrica y los victimarios que se encontraban por primera vez. Y eso se estaba transmitiendo en televisión. Y algunos se pegaban, otros se insultaban, otros se abrazaban, otros lloraban. Yo quedé muy impresionado. Y esa tarde, en mi reunión con Mandela, que supuestamente iba a durar 15 minutos, duró 4 horas y media. Y me convenció y me dijo, mire, su país y el mío tienen muchas cosas en común. Una de ellas es una guerra muy larga y su país nunca va a tener futuro si no acaban con esa guerra. Eso me quedó a mí marcado. Yo después de varias experiencias, lo que viví como periodista, yo fui periodista muchos años, viendo la crueldad y las consecuencias de esa guerra, pues yo tenía como claro buscar la forma de acabar con esa guerra. Presidente, usted tuvo mucha oposición, como dice, mucha de su propio sector. De hecho, el expresidente Uribe se declaró pero enemigo acérrimo del proceso y lo calificó a usted como un traidor. No, pues es que a mí me dijeron, no, todos sus antecesores han ensayado y han fracasado. ¿Para qué? Usted es un héroe de guerra, continúe con la guerra, usted la sabe hacer. Inclusive yo traté de humanizar la guerra. Durante el ministerio hice una transformación de las Fuerzas Armadas, de la policía, para que respetaran los derechos humanos de las comunidades en general, pero también de los adversarios, de los enemigos. Recuerdo muy bien una conversación que tuve con un general recién posesionado de ministro de Defensa, que vino y me dijo, yo sé que usted en el fondo quiere la paz, entonces no considere a los guerrilleros de las FARC como enemigos, considérelos como adversarios. Y yo dije, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, hay una gran diferencia. A los enemigos uno los elimina, a los adversarios uno los vence, porque va a tener que vivir con ellos durante el resto de la vida. Eso a mí me impresionó mucho y me dijo, respete los derechos humanos, trate a sus adversarios como seres humanos, son personas que tienen hijos, que tienen madres, padres, hermanos, y eso fue lo que yo le dije a las fuerzas comenzaron a tener una doctrina y a cambiar una doctrina que había sido funesta, que heredé yo lo del conteo de cadáveres de Vietnam, y no más esa doctrina. Ahora
vamos a medir el éxito de las Fuerzas Armadas por el número de desmovilizados y de capturados. Y solamente en última instancia debe haber muertos. Y eso después los comandantes de las FARC me dijeron, eso nos demolió moralmente, porque cuando los soldados comenzaron a ayudar a los heridos de la guerrilla, en lugar de rematarlos, los llevaban al hospital. Entonces la moral de la guerrilla cambió y eso ayudó muchísimo a aclimatar la paz. Y cuando decidí tomar la decisión, me dijeron, lo van a tildar de traidor. Su capital político, yo tenía el 86% de favorabilidad, me han elegido con el mayor número de votos en la historia de Colombia, se viene abajo y así fue. Tomé la decisión, se vino la popularidad, pero me acuerdo muy bien un exministro de Relaciones Exteriores de Israel, muy amigo y muy asesor mío, me dijo, mire, yo sé que le va a pasar cosas muy difíciles, pero piense lo siguiente, cuando usted esté ahí al lado de su tumba y mire para atrás y diga, tuve la oportunidad de hacer la paz y no la tomé, no tomé el riesgo, y cuántas vidas hubiera podido salvar, usted se va a su tumba con la conciencia tranquila. Ese fue un argumento demoledor que me llevó a mí a decir, bueno, voy a ensayar contra viento y marea, porque realmente había muchos opositores y esa fue la historia. Presidente, ¿y el fuego amigo? ¿Cómo se enfrenta? Porque, bueno, el uribismo no se lo perdonó nunca, de hecho lideraron después la campaña no en el plebiscito, vamos a hablar de eso después, y el expresidente Iván Duque a usted ni lo nombra, no habla, no le dice su nombre, literalmente. Pues uno tiene que colocarse por encima de esos contradictores políticos. Yo aprendí que la política pues tiene mucho de bueno y mucho de malo. La lucha por el poder que es la política saca lo mejor, pero también lo peor de la condición humana. Y eso hay que entenderlo. Uribe quiso hacer la paz con las FARC y no pudo. Y de pronto se convirtió en mi contradictor. Realmente a esas alturas no sé por qué. No hay un motivo especial, pero pues es un motivo político. Él necesita tener en su ADN un contradictor, eso también es una estrategia política y me escogió a mí. Y Duque pues era un seguidor reciente de Duque, porque Duque trabajó conmigo. Claro, pues trabajó mucho tiempo. Y Uribe lo puso a atacarme y pues eso que usted menciona, de que no mencionaba mi nombre, pues eso es una actitud infantil. Un jefe de Estado no nombrando a su antecesor en ningún momento en 4 años, pues yo dejo que lo haga, porque ¿quién queda mal? Pues queda mal él. Presidente, usted ha dicho, bueno, cuando se ganó el premio Nobel y después, la importancia del diálogo, te dice diálogo, 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 y es muy importante decirlo, pero es mucho más difícil concretarlo, sobre todo en momentos de polarización. Y usted había hecho una fundación en el año 94, Fundación Buen Gobierno, en el cual tenía un proyecto que se llamaba Destino Colombia. Y tanto Adam Kahane, que es un mediador canadiense, un mediador de procesos de paz que trabajó en el proceso sudafricano, que usted lo invitó, él dice que aprendió de usted, que contrariamente a lo que a uno le enseñan, es posible trabajar con personas con las que no estás de acuerdo y nunca lo estarás. Y para Kahane, esa es la clave de lo que usted hizo y que lo aprendió de usted. Ahora, usted ha dicho que lo aprendió de él. No sé quién lo aprendió de quién, pero claramente que fue un aprendizaje muy importante y muy contraintuitivo, ¿no? Porque acá se piensa que muchas veces, lo hemos visto mucho en Chile, que hay que tener acuerdo en ciertas cosas para poder sentarse a la mesa. Y usted dice, no, es muy categórico, con gente con la que no se está de acuerdo ahora y nunca se va a estar de acuerdo. Explíquenos ese concepto. No, pues el diálogo es la base de la convivencia. Las conversaciones, entender al contrario, ponerse en sus zapatos, entender por qué piensa diferente a lo que piensa uno y aceptarlo. Si uno no logra eso,
Y eso es lo que está pasando mucho en las democracias hoy a nivel mundial, que ese diálogo, esa conversación ha comenzado a perderse. Hay una palabra que es muy importante que la recomendó el primer presidente de la primera democracia, cuando se despidió de la política, George Washington. Dijo, no se les olvide una palabra que se llama moderación. Si esa palabra se olvida, las democracias comienzan a debilitarse porque comienza a no haber diálogo. Si no hay moderación, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, no hay transacciones. Y si no hay transacciones, la democracia no puede resolver los problemas de la gente. Y eso está pasando en muchas democracias. La polarización política está llevando al mundo a una que espero se pueda reversar. Por eso es tan importante lo que está pasando en Chile, que se va a reversar esa tendencia hacia las autocracias a expensas de las democracias. Y yo aprendí pues, que ese diálogo además uno se sienta a aprender, no a convencer. Esa es la forma importante de dialogar. Yo no me siento, digo, la voy a convencer, Paula, de lo que yo pienso. Yo me siento a conversar para aprender de lo que usted piensa, por qué piensa lo que piensa. Y eso hace el diálogo mucho más enriquecedor y acerca, genera empatía. Eso fue lo que hice con la guerrilla. He hecho eso con muchos de mis contradictores. Yo, cuando a mí me eligieron presidente, yo no tenía las mayorías en el Congreso y recuerdo que había leído una biografía de Abraham Lincoln, donde él, para lograr abolir la esclavitud, había incorporado a sus adversarios políticos que compitieron con él en la elección, incorporarlos al gabinete y crear las mayorías en el Congreso. Y dije, voy a hacer exactamente lo mismo, y lo hice. Y logré unas mayorías en el Congreso que me permitieron gobernar con facilidad durante todo el periodo. Entonces, esa empatía, ese diálogo en la vida, pero sobre todo en los procesos de paz, es muy importante. Entender a las FARC por qué estaban ahí, mirarlos como seres humanos de tú a tú, como dicen, no son los enemigos, son adversarios a los que hay que convencer para que podamos trabajar juntos, y estamos afortunadamente haciendo eso en este momento. Presidente, eso debe haber sido además la clave para superar las desconfianzas, ¿no?, de este proceso y de tantos otros procesos que se ven entrampados justamente porque las partes negociadoras o las partes que están sentadas desconfían tan profundamente de la posibilidad de llegar a resultados o de las otras contrapartes que estas iniciativas no prosperan, ¿no? En ese sentido, ¿fue difícil para usted establecer ese diálogo con las FARC, con las víctimas? ¿Cómo lo hizo? Pues la confianza se va construyendo con gestos, con actitudes. Por ejemplo, mi hermano mayor, Enrique, que se conoce muy bien, lo envié a hablar con las FARC en el periodo secreto. Fue parte de la delegación, su hermano. Entonces, y ese gesto de que yo mandara a mi hermano a la selva, donde habrían podido ejecutarlo, a ellos les pareció que era una demostración de que yo estaba ofreciendo un diálogo de buena fe. Y así sucesivamente hubo gestos que fueron construyendo confianza, y yo también exigía gestos por parte de ellos. Por ejemplo, ellos siempre filtraban cualquier intento de negociación porque sabía que ese intento de negociación desprestigiaba al gobierno. Y yo les dije, voy a enviar a mi hermano y a una delegación a hablar con ustedes, a crear las condiciones y la agenda que vamos a establecer, pero si se filtra una sola palabra, yo termino este diálogo. No filtraron ni una sola palabra. Entonces se fue construyendo una confianza que al final fue fundamental para lograr los acuerdos. Presidente, sin embargo, bueno, las personas que estaban en contra, el no,
lo criticaron porque consideraron que se le estaba dando impunidad a las FARC. Bueno, hubo toda una campaña que finalmente hizo que en el plebiscito fracasara usted por digamos, un margen estrecho, pero igual, ¿no? ¿Cómo vivió ese momento? Porque fue además como un impacto mundial, y yo me imagino cómo lo habrá vivido usted, que después de todo ese esfuerzo las personas, los ciudadanos y las ciudadanas le hayan dicho que no. Pues primero, subestimé totalmente el poder de las redes sociales y de lo que llaman hoy los fake news. Yo no pensé que eso era tan poderoso y hoy en día está haciendo estragos en el mundo entero. La campaña en contra del proceso pues fue una campaña muy bien diseñada, muy bien ejecutada. Se inventaron todo tipo de cuentos sobre qué estábamos negociando o qué habíamos negociado, que yo había por debajo de la mesa entregado las pensiones de los colombianos a las FARC, que la propiedad privada la había abolido, que esto era una entrega a lo que llamaban el castrochavismo, los Castro de Cuba y Chávez, toda clase de cuentos incluso que había. Claro, hay una persona que dijo que usted estaba escondiendo acá la ideología de género en el acuerdo. Sí, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, el procurador dijo, va a desaparecer la familia colombiana, porque introdujo en forma velada el concepto de ideología de género en el acuerdo, cuando lo único que hicimos fue darle a las mujeres un capítulo especial, porque generalmente las más víctimas de las víctimas en las guerras son las mujeres, pero lo tergiversaron y eso puso a la Iglesia en contra. El Papa después fue y regañó a los obispos: ustedes son unos brutos, ¿cómo se fueron a ir en contra? Pero ya tarde piachi. Pero entonces fue una campaña muy efectiva, visceral y muy mentirosa, y yo subestimé eso. Yo dije, ¿quién va a creer que yo soy comunista, que quiero entregarle esto a mi país, a Chávez y a las FARC? Eso no lo va a creer nadie. Yo vengo pues de la oligarquía colombiana. Entonces yo subestimé y perdimos, pero fue una sorpresa completa entonces. Fue afortunadamente. Y mire lo paradójico. Perdimos el plebiscito y aprovechamos eso para renegociar el acuerdo, y el acuerdo al final resultó un mejor acuerdo. Sí, eso le iba a preguntar porque se cambió harto, pero... Algo parecido a lo de Chile, que creo que, esa es mi opinión personal, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero que el haber perdido el plebiscito les va a permitir hacer una constitución que una a todo el país. O sea, vamos a hablar de eso, presidente, así que lo vamos a meter en esa camisa de 11 varas de todas maneras. Pero quiero preguntarle, esa noche cuando usted ve que pierde el plebiscito, que me imagino la desazón de usted, de todo su equipo, de la FARC, bueno, de todas las personas involucradas, usted fue frío y dijo, ya, esto hay que seguirlo, me siento con el no, que en el fondo liderado por el expresidente Uribe, me siento y saco esto adelante, y lo sacó muy rápido además, porque en el Congreso eso se aprobó pocos meses después. Pues después de semejante esfuerzo, ya los guerrilleros se estaban trasladando de todos sus campamentos por todo Colombia, por los ríos, por todos los medios, a los sitios donde se iban a desarmar. Y o sea, esto no lo podemos echar por la borda. Llevamos 50 años de guerra, esto no lo podemos echar por la borda. Entonces yo dije, afortunadamente la Corte Constitucional, cuando aceptó, porque no tenemos nosotros en nuestra Constitución la figura de referendo, hay que aprobar una ley especial para cualquier referendo. Cuando aceptó el referendo sobre el proceso de paz, dijo, si se pierde el referendo, se puede renegociar el acuerdo, un nuevo acuerdo, pero no se puede hacer un nuevo referendo. Tiene que usar los trámites normales que están establecidos en la Constitución, que son el Congreso y la Corte Constitucional. Y eso me dio pie para decir, bueno, vamos a renegociar el acuerdo. Invité a los voceros del no a la Iglesia, y en la Iglesia les cuento sobre la ideología de género. El cardenal, los obispos y los pastores evangélicos, todos habían hecho campaña no por la ideología de género. Y saqué
mi esfuero, este mismo que tengo hoy, lo cargo como amuleto de buena suerte. Les dije, cambien lo que quieran en el acuerdo, para el nuevo acuerdo sobre su ideología de género. ¿Y sabe qué me dijeron? Me dijeron, no, señor presidente, le devolvemos el esfuero. Y le pedimos excusas. Nosotros le creímos al procurador. Nosotros no leímos lo de la ideología de género, le creímos y después lo leímos y no hay nada. De manera que no tenemos nada que cambiar. Y además, claro, ¿qué es esto de la ideología de género? Digamos que es también como una construcción así bien artificiosa. Yo nombré dos ministras gay, que eran pareja, la ministra de Educación y la ministra de Transporte. Colombia es un país bastante conservador en muchas cosas. Eso generó sobre todo en la iglesia mucha resistencia. Y a esa ministra le hicieron un escándalo porque había un material de Naciones Unidas con la teoría de la ideología de género, que es que uno no nace hombre o no nace mujer, sino se hace durante la vida, y que eso iba en contra totalmente de las tesis cristianas. Y entonces, cuando apareció lo del capítulo de género, lo vincularon. Y fue una campaña visceral en medios, en las redes sociales, y multiplicado por los curas en las misas y por los pastores evangélicos. Bueno, el Papa Francisco les ha contestado claramente respecto de justamente el respeto a los derechos humanos y a las opciones de vida de las parejas y por eso, ¿no? Cuando el Papa fue a Colombia, yo iba donde el Papa varias veces, estuve con él la semana pasada, y le decía, Padre, Santo Padre, vaya a Colombia y me echa una manito porque eso está muy difícil en la negociación. Y él me decía, presidente, tranquilo, yo rezo mucho por usted. Y yo le decía, pero Santo Padre, si usted tiene que rezar por mí, quiere decir que estoy en serios problemas. Pero me decía, tranquilo, yo voy cuando usted, pero sobre todo el pueblo colombiano, más me va a necesitar. Y él escogió ir después de que la guerrilla ya se desarmó, se reintegró a la vida civil, ya se firmó el acuerdo, y él mismo le puso el nombre a su visita. Voy a Colombia a empujar a los colombianos en el primer paso hacia el camino más largo, que es el camino de la reconciliación. Después de 50 años de guerra, es el camino que estamos transitando en este momento, porque las heridas siguen abiertas, todo el sistema de justicia transicional, la Comisión de la Verdad, todo lo que estamos viviendo en este momento, pues ha sido traumático. Las versiones viendo generales de la República, nadie se iba a imaginar que eso era posible, reconociendo sus crímenes, los comandantes de las FARC reconociendo sus crímenes delante de las víctimas. Eso es traumático, pero es necesario para sanar las heridas. Entonces, y estamos nosotros en este momento en ese proceso. El expresidente Duque, usted ha dicho que no solo se opuso, sino que quiso descarrilar y detener el proceso. ¿Cómo enfrentó eso usted? O sea, ¿qué se hace cuando después de que todo esto ha costado tanto, se saca adelante y después quien viene, que además trabajó mucho con usted, o sea, supuestamente era una persona afín a usted, de su sector político, trata de boicotear, siendo presidente de la República, los logros? Pues con las armas de la política. Le dije, no trate de descarrilarlo porque lo derrotamos en el Congreso, y lo derrotamos en el Congreso. Su primera gran derrota fue, pero eso demoró casi 2 años, la implementación del acuerdo. Pero finalmente salió derrotado el Congreso porque nosotros blindamos el acuerdo constitucionalmente. Eso fue algo muy importante. La Corte Constitucional además lo aceptó. El acuerdo es parte de nuestra Constitución. Y él quiso objetar una ley de implementación del acuerdo para sabotearlo.
y se lo advertimos, no lo haga porque al final va a perder y va a causar un daño terrible, un daño que lo estamos viviendo, porque esa ley lo que quería era que rápidamente se llenara el vacío que había dejado las FARC en las zonas más conflictivas. Y mientras esa ley no estuviera ahí, no se podía. ¿Y quién llenó ese vacío? El narcotráfico, las bandas criminales, y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Parte de la paz total que quiere el presidente Petro es ahora negociar con esas bandas criminales, que es otra cosa completamente distinta. Pero el origen de eso fue lo que hizo Duque para frenar la implementación del acuerdo. Hablemos de Chile, porque usted además llega en este año tan especial, pero además ayer se comenzó, podríamos decir oficialmente, nuestro segundo, o en realidad tercer proceso constitucional de los últimos años, si contamos el proceso de la expresidenta Bachelet. Entonces es un momento muy especial en nuestra historia, parte de otra manera, yo creo que cada uno acá tendrá su opinión, pero fue una ceremonia muy sobria y republicana en que estamos realmente tratando de generar esta constitución que nos represente, que nos una y dejar atrás una constitución escrita en dictadura. ¿Cómo está viendo usted a Chile hoy día, en estos momentos en que está? Pues, como decía anteriormente, no hay mal que por bien no venga. Es un refrán que yo uso mucho. La pérdida del plebiscito, en el caso colombiano, pues a la larga resultó positivo. El acuerdo se mejoró y resultó mejor que lo que estábamos antes. Yo pienso que lo que sucedió en Chile con el plebiscito, la pérdida del plebiscito, abre una inmensa oportunidad o abrió una inmensa oportunidad para que Chile, en estos momentos donde todo el mundo está polarizado, donde el diálogo es tan difícil, donde el encuentro entre los contrarios, entre los extremos se vuelve cada vez más difícil, pues qué mejor oportunidad que la discusión para establecer una nueva constitución, que son las reglas de juego bajo las cuales vamos a vivir todos. Por eso tiene que ser una reglas de juego consensuadas o con una inmensa mayoría, no puede ser impuesta de una mayoría sobre una minoría. Y eso está dando la oportunidad, y creo que lo están haciendo bastante bien, de generar los espacios para que los contrarios se pongan de acuerdo sobre unas reglas básicas que van a regir la vida de los chilenos de aquí en adelante. Y yo decía ayer que ojalá sean exitosos, porque eso sería un gran ejemplo para la región de América Latina, que está toda polarizada, desde México hasta Argentina, y para el mundo entero, que también está polarizado, comenzando por Estados Unidos, Francia, España, y que Chile puede dar un gran ejemplo, y que eso le daría a Chile también como una autoridad moral para ejercer un liderazgo a nivel mundial en muchos temas. Entonces, yo estoy muy esperanzado. Yo le decía, por eso decía ayer, por favor, sean exitosos, porque no es solamente por los chilenos, sino por el resto de la región y el mundo entero. Presidente, y este año en que se conmemoran los 50 años del golpe, me imagino que usted antes de venir a Chile, bueno, además estamos conversando acá en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ¿qué reflexiones tiene usted sobre el tema? Especialmente porque, como usted ha dicho, y también lo dijo cuando se ganó el Premio Nobel, lo importante es reforzar el valor de la democracia, el respeto a los derechos humanos, que justamente acá se vieron interrumpidos por un golpe de Estado que le costó la vida a miles de chilenos, desaparición, exilio, tortura. Pues mire, el acuerdo de paz colombiano ha sido considerado como muy sui generis y ha sido muy resaltado por varios motivos. Pero el más importante es que por primera vez pusimos las víctimas y sus derechos como el corazón de las negociaciones. Los derechos establecidos en el Estatuto de Roma, y este fue el primer acuerdo que se negocia bajo el paraguas del Estatuto de Roma. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Los derechos a la reparación, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la no repetición.
Este museo en el que estamos cumple con una labor muy importante y es recordarle a la gente para que no se vuelva a repetir y decirle la verdad a la gente de lo que sucedió. A mí me sucedió algo que fue una lección de vida. Al comienzo del acuerdo, yo pensaba que las víctimas iban a ser las más duras, las más reacias a establecer una justicia transicional en lugar de una justicia punitiva, precisamente porque habían sido víctimas. Y entonces yo estaba como temeroso de la reacción de las víctimas, y un profesor que tuve de la Universidad de Harvard me fue a visitar y me dijo, mire, este camino suyo va a ser muy difícil. Usted puede reenergizarse hablando con las víctimas, que le cuenten sus dramas. Y me puse como ejercicio a hablar con las víctimas, que me contaran qué les había pasado. Y me contaban unas historias dramáticas, pero al final me decía, pero presidente, siga adelante. Y yo le decía, pero siga adelante a sabiendas de que la persona que le hizo eso a usted, que violó y mató a su hija, va a tener un beneficio jurídico. ¿Por qué tan generoso o generosa usted? Porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Eso para mí fue una lección de vida. Y entonces las víctimas las pusimos adelante en las negociaciones y les dimos la oportunidad de ir y participar en la negociación, y eso le dio mucha legitimidad al proceso, y le dio muchísima fuerza al proceso. Entonces yo creo que esa lección es muy importante. La justicia transicional ha sido muy difícil de vender. Claro, yo lo en entiendo. general, como dice usted, se prefiere la justicia punitiva, no del castigo. Entonces, estos bandidos que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel por el resto de sus vidas. Entonces decir, no, si dicen la verdad, si reparan a las víctimas, van a tener, sí, porque es la primera vez también que una guerrilla acepta ser juzgada y sancionada por un juez. Los comandantes, los máximos responsables van a pagar. Eso nunca había sucedido. Entonces eso es un paso adelante mucho en las negociaciones de conflictos armados como el colombiano, que está sentando precedentes, que es difícil, porque a la larga cualquier proceso de paz se reduce a dónde traza uno la línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está uno dispuesto a sacrificar para obtener la paz? Y no importa dónde trace uno la línea, siempre habrá gente de un lado reclamando más justicia o gente de otro lado reclamando más paz, siempre. O sea, uno tiene que prepararse para ese proceso, que poco a poco la gente se va dando cuenta, y eso ha sucedido en Colombia, que era mejor tener paz que tener guerra. Presidente, ¿y cómo se enfrenta esta reflexión, este diálogo, esta conmemoración de los 50 años entre las personas que apoyaron el golpe y los partidos políticos que apoyaron el golpe y sus víctimas, quienes no lo apoyaron y quienes encabezaron digamos, la lucha por el retorno a la democracia? ¿Cómo cree usted que el sector que apoyó el golpe, los partidos políticos que lo apoyaron, que si bien han hecho documentos, reflexiones previas, este es un momento muy importante de Chile? ¿Cómo usted ve una derecha, una centro-derecha moderna de cara a esta conmemoración de los 50 años? ¿Qué rol debiera jugar en el sentido justamente de establecer como una realidad compartida, como un objetivo compartido, el respeto irrestricto a los derechos humanos? Usted acaba de mencionar realidad compartida, que la derecha y que quienes participaron y apoyaron el golpe también reconozcan una responsabilidad en la tragedia que se generó con ese golpe, que mire, yo reconozco que yo apoyé esto y soy responsable, y inclusive pido perdón, y eso ayuda muchísimo a sanar las heridas. Muchas de las víctimas con las que yo hablaba me decían, yo no necesito reparación, ¿cuánto vale mi hija? ¿Cuánto vale mi hijo? Eso no tiene precio.
yo necesito que me digan la verdad, ¿por qué lo hicieron? Y que reconozcan su responsabilidad. Eso sí que sana las heridas. Y yo lo he podido comprobar en muchísimas situaciones de encuentros entre víctimas y victimarios. Con el solo hecho de decirle, mire, yo, situaciones dramáticas, yo fui el responsable de que varias madres, que sus hijos fueron asesinados, el caso de los falsos positivos, fueron asesinados, fueron escogidos, no eran militantes, los uniformamos y los matamos y los presentamos como guerrilleros, y les pido a ustedes perdón. Ese tipo de reconocimiento… Claro, usted era ministro de Defensa cuando fue los casos de los falsos positivos. Esa de reconocimiento genera pues, unos procesos de sanar heridas, que es lo que se requiere para poder, como sociedad, vivir juntos por el resto de nuestras vidas, y ojalá nuestros hijos y nuestros nietos hereden esa actitud de reconciliación. Por eso lo del Papa era tan importante, que muchas veces tarda tiempo en sanar las heridas, pero hay que seguir con el esfuerzo. La verdad ayuda mucho a sanar las heridas, el perdón, la responsabilidad. Presidente, ¿y cómo se enfrenta a eso que es tan importante que está diciendo usted, ¿no? Cuando dentro también del mundo de la derecha, en todo el mundo hay surgimiento de una derecha dura, una ultraderecha, justamente que su discurso y sus acciones no son de respeto a los derechos humanos. De hecho, acá partidos de ultraderecha, como el Partido Republicano, defienden a Pinochet, y para el 11 de septiembre, digamos, hacen mensajes que apoyan lo que sucedió en ese día. ¿Cómo se logra y qué rol debiera tener la derecha, la centroderecha democrática, respecto de esos discursos que no son de respeto a los derechos humanos? Pues yo diferenciaría el centro derecha de la extrema derecha. Dialogar con la extrema derecha como dialogar con la extrema izquierda es complicado, es difícil, porque son dogmáticos, porque no dialogan, no les gusta dialogar. Por eso decía que es tan importante recoger los consensos del centro derecha, del centro izquierda, pero infortunadamente por las circunstancias, redes sociales, todo lo que está sucediendo, los extremos se han venido fortaleciendo, y ese es un problema serio. Ahora, siempre puede haber diálogo, siempre debe haber donde nos encontramos en un término medio. Lo que no debe perder uno nunca es el diálogo. Entonces, si con la extrema derecha, que uno sabe que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en muchas cosas, pero nunca perder el diálogo, porque la pérdida del diálogo hace mucho más difícil encontrar, así sea un mínimo consenso sobre aspectos fundamentales de la vida de una nación, que ojalá en este proceso o en cualquier otro, en otro país, que la extrema derecha, pues, que no ha querido participar en este proceso, pues se dé cuenta que si participa en algo se beneficia y que debe aportar para poder beneficiarse. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues dialogando, sentándose, y decir, bueno, ¿qué es lo que usted aspiraría a que quedara en la Constitución? Y de pronto se encuentran aspectos que eso pues sobre eso no hay ningún problema, y ahí entonces se podría incorporar, aunque sea parte de ese pensamiento. Es muy difícil, pero hay que hacer el esfuerzo. Presidente, ¿cuánto tardan las heridas en sanar? Y se lo pregunto porque usted en alguna conferencia dijo que había conversado con Nelson Mandela este tema justamente, y que le había dicho que la verdad era lo que ayudaba a sanar las heridas. Acá también estamos discutiendo y hay personas que dicen no sigamos en este año abriendo las heridas, no sigamos hablando del pasado. Sin embargo, la memoria, como estamos hoy día en el Museo de la Memoria, es muy importante para que la verdad no se pierda, ¿no? Para que la verdad sea compartida justamente. Esa es una discusión lógica. Mucha gente dice, pero ¿para qué vamos a revivir lo que vivimos? Olvidémonos de eso. Pero a la larga, yo sí pienso que es más doloroso, pero más productivo que salga a flote la verdad.
por dura que sea. Lo que estamos viviendo en Colombia en este momento, yo entiendo que la gente se impresione, pero esa es una especie de catarsis por la cual tenemos que pasar para dejar ese conflicto en el pasado sin olvidar lo que pasó, más bien usando lo que pasó para construir un mejor futuro, pero reconciliados. Y eso se hace es con la verdad. La Comisión de la Verdad hizo una labor extraordinaria, fue muy controvertida, se sabía que iba a ser controvertida, todo el mundo quiere su verdad, pero así como en este museo, ese es un proceso que está en proceso. Lo mismo sucede con el caso colombiano, es un proceso de verdad que seguirá surgiendo verdades de todo tipo, y en la medida en que se acepten y que sean verdades, pues eso contribuye a la reconciliación. Les recordamos que pueden mandarnos preguntas por escrito, hay personas ahí con papel, tenemos, y me las van a hacer llegar a mí para que, lo que todavía creo que nos quedan 15 minutos, vamos a poder hacerle esas preguntas. Quiero preguntarle por Latinoamérica y la situación de derechos humanos y de la democracia. Estamos en un momento muy complicado a la situación de lo que pasa en Venezuela, gravísima, se suma Nicaragua. Chile ha aceptado, le ha dado la nacionalidad a aquellas nicaragüenses que la han perdido. Y quiero, usted, como decía antes, como periodista, que fue un periodista bien destacado, se ganó el premio Rey de España con su hermano justamente por crónica sobre Ortega, ¿no? Usted conoce bien esa realidad. ¿Cómo está viendo lo que pasa en Nicaragua y qué posibilidad de solución le ve? Porque ¿cómo se empieza en el diálogo con una persona que está violando los derechos humanos, los derechos civiles de tantos compatriotas suyos, ¿no? Yo le contaba a Paula que yo estuve aquí en Chile, año 83, 84, defendiendo a la tercera como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, defendiendo a la tercera contra la censura de Pinochet. Aquí estuve. Y de aquí volamos a Nicaragua y fuimos a defender a Violeta Chamorro, que era la directora de la prensa, contra la censura de Daniel Ortega, del sandinismo. Y estábamos en ese proceso y de pronto golpearon en la puerta de mi hotel y eran unos sandinistas que me dijeron, mire, ese señor Daniel Ortega que está hoy en el poder es una farsa, esa revolución es una farsa. Y comenzaron a darme toda clase de documentos que habían acumulado sobre actos de corrupción y actos indebidos de Daniel Ortega, y volvimos a Colombia con mi hermano, que era periodista, y escribimos 4 crónicas sobre una revolución despilfarrada. Entre otros, acusábamos de violación de derechos humanos. Y estaba yo en el periódico, de pronto, mire, al teléfono. Entonces, ¿quién es? Que el rey de España. Ese debe ser un amigo mío que me está tomando el pelo. Que no estoy. Segunda vez, que el rey de España, que no estoy, dígale. Tercera vez, bueno, vamos a ver, era el rey de España. El primer premio Rey de España nos lo ganamos por esas crónicas, denunciando la violación de derechos humanos y la corrupción en Nicaragua. Pues hoy es exactamente lo mismo. Es un régimen que viola todos los derechos humanos, corrupto a más no poder, y con esos regímenes hay que combatirlos en todas las formas posibles. Sobre todo hay ciertas reglas de oro que nadie puede aceptar, que son las violaciones de los derechos humanos. En eso todos deberíamos estar de acuerdo. En eso parte, digamos, de, ojalá en esta Constitución chilena, en la colombiana, los derechos de la gente, los derechos humanos de la gente deben ser respetados en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Y yo creo que lo mismo debemos hacer con los países.
países que violen los derechos humanos, sea cual sea, hay que censurarlos. Por eso yo admiro tanto a la presidenta Bachelet, que me ayudó mucho en el proceso de paz con la labor que hizo en Naciones Unidas, y esa es la labor que hay que seguir haciendo. Aquí me están llegando ya las preguntas. ¿Y cómo está viendo, por último, la situación de El Salvador, en que el presidente Bukele ha hecho estas cárceles y este verdadero como reality show de encarcelamiento de pandilleros, pero que, según las organizaciones de derechos humanos, no está respetando el Estado de Derecho ni el debido proceso? El mismo rasero con Ortega que con Bukele. Eso es inaceptable. Esa violación de los derechos humanos en El Salvador es inaceptable. Entonces, la comunidad internacional, que supuestamente las Naciones Unidas que están, que fueron creadas para mantener la paz y defender los derechos humanos de la gente, pues debería la comunidad de naciones unirse en torno a censurar ese tipo de comportamientos, sobre todo cuando viene de los poderes establecidos. Lo grave en este momento era lo que comentábamos, que en el Estado de Derecho en muchas democracias está siendo debilitado por el populismo, por los extremos, y eso es lo que tenemos que tratar de reversar. Claro, y además que el presidente Bukele es muy popular con estas medidas. Entonces, como decir, bueno, la gente ya empieza a perder adhesión, digamos, al respetar los derechos humanos porque considera que no hay otra manera de perseguir a estos grupos, ¿no? Entonces se debilita eso de manera muy complicada. Una pregunta acá. ¿Cómo observa las actuales negociaciones que están realizando con el ELN, donde también participa como garante del proceso el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, y es expreso político por Consejo de Guerra de Aviación contra Bachelet y otros? Yo inicié las negociaciones con el ELN. Yo no sé si me equivoqué o no al no hacerlas simultáneas, sino secuenciales. Mucha gente me aconsejó, mire, no hagan una negociación simultánea con el ELN, que es una guerrilla diferente a las FARC, con objetivos diferentes y que compite con las FARC. Más bien, acabe la negociación con las FARC y comience con el ELN. La negociación con las FARC se tomó mucho más tiempo de lo que pensábamos, eso suele suceder. Entonces yo tuve muy poco tiempo de negociar con el ELN, pero logramos avanzar en algo. Duque acabó con esa negociación y Petro la restableció del punto donde nosotros la habíamos dejado. Yo pienso, ojalá no sea pensando con el deseo, que esta negociación va a ser exitosa. Las negociaciones de paz necesitan que las condiciones necesarias para una negociación exitosa estén presentes, y yo creo que las condiciones necesarias para una negociación exitosa con el ELN están presentes, entre otras el apoyo de Venezuela. Eso es importante. Para mí fue importante el apoyo de Chávez y de Venezuela en las FARC. Que el apoyo de la comunidad internacional, por eso la presencia de Chile es importante, y de Noruega y de muchos países. Y yo pienso, y ojalá sea así, que esa negociación va a ser exitosa. Usted, de hecho, establece 3 condiciones necesarias para los procesos de paz. El apoyo internacional es uno, y también, estoy aquí resumiendo sus palabras, pero que el ganar la paz sea más beneficioso que mantener el conflicto, ¿no? Sobre todo para los comandantes. Esa es una lección que aprendí después de leerme los procesos de paz, los exitosos y los fracasados del mundo entero. Los comandantes de las guerrillas, de las insurgencias, tienen que ellos personalmente ver que de pronto para ellos es mejor negociar la paz que continuar la guerra. Esa es una de las condiciones. Usted no es partidario, en todo caso, de negociar con todos. Dice usted, con los grupos criminales, con el crimen organizado, usted no es partidario de negociar. ¿Por qué? No soy partidario de negociar como se negocia con un grupo que tiene un carácter político. Son criminales y por eso se puede negociar el sometimiento de ellos a la ley, como hacen en Estados Unidos, pero se someten a la ley, no es una negociación política. Fernando Ayala le pregunta, ¿cuál fue el papel de Estados Unidos durante las negociaciones del proceso de paz? Pues Estados Unidos me apoyó muchísimo, envió a una persona, fue un enviado especial,
Yo mantuve con el presidente Obama contacto permanente. El secretario de Estado Kerry fue inclusive a La Habana varias veces, y ese apoyo fue muy importante porque la guerrilla pensaba que Estados Unidos no iba a permitir que eso, como han sido una guerrilla comunista, antiimperialista, que eso no los iban a extraditar. El tema de la negociación sobre el tema de las drogas fue muy difícil, porque ellos decían, no podemos negociar ese tema porque nos autoincriminamos y Estados Unidos nos piden extradición. Yo les decía, no, eso no es así, ustedes tienen que negociar eso porque eso es parte de la violencia que Colombia ha sufrido, pero Estados Unidos fue muy importante. Una pregunta muy importante. ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de una sociedad informada y consciente en materia de derechos humanos? Pues es un rol fundamental, porque así como uno le enseñan a respetar, al contrario, le enseñan a respetar a quien tiene un color diferente de piel, pues también le enseñan a respetar los derechos de las otras personas. Y la educación juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje para respetar esos derechos, porque es que los derechos humanos como la paz comienza por casa, casi que con uno mismo. Uno mismo comienza a respetarse como persona, a valorarse como persona. Eso se traduce a la familia, al entorno, a la escuela, a la comunidad y a los países. Entonces la educación es lo que hace eso. A las 12 se tiene que ir, me avisan, así que nos queda tiempo. Yo creo que por un par de preguntas más que han llegado muy buenas preguntas. Verónica López le pregunta su opinión respecto del gobierno del presidente Petro. Apoya los derechos, pero tiene dificultades enormes para gobernar hoy día. Gobernar no es fácil. Eso se lo puedo decir con gobernar y al presidente Petro pues ha tenido problemas serios, le ha faltado, yo digo que le ha faltado rigor y método en su gobierno. Los gobiernos tienen que explicar muy bien por qué están haciendo lo que están haciendo. Las políticas públicas es una regla de oro. Si la gente no las entiende, las rechaza. Y creo que a Petro le ha faltado mucho una narrativa de muchas de las cosas que quiere hacer, explicarlas por qué. Entonces, como la gente no la entiende, la rechaza. A mí me preguntan, ¿qué apoya usted de Petro? Yo apoyo de Petro que quiera implementar el proceso de paz que Duque no quiso implementar. Apoyo esa transición a una economía más verde y apoyo su deseo de tener más justicia social. Además, ¿quién puede oponerse a eso? Donde la gente está cuestionando a Petro es el cómo hacerlo, cómo lo está haciendo. Y ahí, por ejemplo, en la transición a una economía más verde, entonces comienzan las controversias que se generan en el mundo entero. ¿Qué tan rápido? Entonces la ministra de Minas dice no más, ni una exploración más de petróleo. Entonces surgen, bueno, entonces ¿de qué vamos a vivir si el 80% de nuestras divisas vienen del petróleo? ¿En cuánto tiempo? Y ese tipo de discusiones que son normales en cualquier gobierno, lo que le ha faltado a Petro es explicar mejor por qué está haciendo lo que está haciendo y definir con más claridad, rigor y método sus políticas. Y cuando no hay rigor y método, pues la gente comienza a confundirse. Y infortunadamente tuvo la semana pasada un problema personal ya de un hijo y un hermano acusados de cosas de corrupción cuando él fue elegido como la bandera de anticorrupción y eso pues le ha generado problemas. Yo creo que ya nos alcanza el tiempo para una última pregunta. Una persona que se identifica acá como hija de ejecutado político en Chile, primero le agradece por transmitir toda su experiencia y le pregunta lo siguiente: ¿cómo debiéramos enfrentar o enfocar el conflicto mapuche y las implicancias que hay al respecto para resolverlo? No hay una pregunta más fácil.
No, miren. Así para que se quede más tiempo con nosotros. Yo creo que con los mapuches se puede dialogar, se debe dialogar, se debe entender pues, toda su historia. Uno no puede sentarse a dialogar sin entender sus reclamos, los reclamos de las comunidades, ustedes lo llaman originarias, indígenas en Colombia, pues son reclamos que tienen en muchos sentidos cierta validez. Y por eso hay que sentarse a ver hasta dónde sus reclamos se pueden aceptar y hacerles entender los que no se pueden aceptar, por qué no se pueden aceptar. Cuando los mapuche asumen, o cualquier comunidad asumen una actitud maximalista, ¿no? Yo quiero todo. En Colombia tenemos los mismos problemas con muchas comunidades indígenas, tenemos varias comunidades indígenas. Yo me sentaba con ellos y comenzábamos con mucha paciencia a dialogar. Bueno, muy bien, esto que usted dice es cierto. Entonces les dábamos ciertos derechos, por ejemplo, para que ellos administraran su propio sistema de salud, para que ellos administraran su propio sistema de educación, que quieren más territorio, bueno, vamos a ver qué más territorio, pero que quieren todo el territorio, no, ahí sí no podemos. Entonces es un diálogo permanente, pero lo que no puede uno dejar es de dialogar. Y con los mapuches hay que dialogar, y estoy seguro que dialogando se pueden llegar a unos acuerdos, y sobre todo ahora que eso no existía hace muchos años, el terrorismo por parte de los mapuches, que ese es otro ingrediente que me dicen, no sé hasta qué punto sea cierto, que ahí también está metido un tema que está minando la gobernabilidad de toda América Latina, que es el narcotráfico, el crimen organizado. No sé hasta qué punto sea cierto, pero si es cierto, téngale cuidado a eso. Presidente Santos, se nos acaba el tiempo porque usted tiene que irse al aeropuerto. Le damos las gracias por haber inaugurado estos diálogos de la memoria en este año en que conmemoramos 50 años del golpe de Estado en Chile. Un aplauso para usted.